Historias que inspiran, estrategias que transforman y mapas para navegar el mundo financiero. Esto es GrowHub Talks, las estrategias que buscabas ahora en un podcast. Comencemos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en GrowHub Talks. Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de conversar, sobre todo con personas de incluso otros países, así que entretenidísimo. Buenísimo. Lo primero que me gustaría es que te presentes, que nos digas qué te llevó a este mundo financiero. Bueno, yo ahora ya son 25 años en el mundo financiero, casi. Yo comencé trabajando como empleado en distintas instituciones de la banca chilena, fondos mutuos, corraladas de bolsa, en mesas de dinero, muy ligado principalmente a la renta fija. Ahí trabajé más o menos 10 años, llegando a ser gerente general, gerente de inversiones, gerente de estrategia. Y después de 10 años de una carrera de empleado muy entretenida, muy buena, opté por independizarme y formé y fundé THX Capital, que es una empresa de asesorías en inversiones, un rubro que ha crecido muchísimo en Chile, particularmente justamente en los últimos 10, 15 años, 10 años principalmente. Y ya hoy día hemos crecido bastante, ya son más o menos 12 años que esta empresa THX Capital está en funcionamiento, ya somos 5 personas, administramos bastante dinero de bastantes personas, digamos, y bueno, acá particularmente estamos regulados por la Comisión del Mercado Financiero, conocido como la CMF acá en Chile, así que ahora como independiente, entre comillas, con una empresa de asesoría en inversión intentando entregar soluciones que en general la banca más grande donde yo venía no solucionaba muy bien algunos temas. Y la idea es ahí poder dar atenciones más personalizadas, tener un poquito más de independencia a la hora de elegir los productos, estar más cerca de los clientes, poder también ser más activos sin tantas restricciones. Así que era un poco eso lo llevamos a THX Capital. Si pudieras resumir en una frase o en un argumento simple, ¿qué fue lo que te llevó a fundar THX Capital? ¿Por qué no seguir con las herramientas tradicionales, como has dicho, bancos o firmas financieras? Yo creo que libertad e independencia, voy a mezclar esas dos palabras porque siempre me ha gustado formar cosas nuevas con las visiones de uno personalmente. Y eso obviamente, para eso se requiere libertad y se requiere poder tener independencia. En una empresa evidentemente grande eso es muy complejo porque son instituciones, valga la redundancia, muy grandes, entonces es difícil poder hacer o crear nuevos negocios, o tener visiones particulares que uno tenga, obviamente, porque son instituciones mucho más rígidas y establecidas. Ahora, una de tus especialidades es la renta fija, incluso has ganado numerosos premios en este rubro. Ahora, ¿tú consideras de que esto realmente es algo que los inversionistas deberían estar buscando de manera activa? ¿Consideras que es superior a la renta variable? ¿Cuál es tu perspectiva y por qué ese, ese centro que has decidido tener en la renta fija? Es una muy buena pregunta. Yo siempre lo intento comentar para que se entienda. En general, muchas veces la renta variable, las acciones, es lo más glamoroso, es lo que más llama la atención, así como a nivel de prensa o en general llama más la atención a todos los clientes. Pero la realidad es que los grandes dineros de inversiones no están en la renta variable, principalmente, sino que en la renta fija. Y cuando uno ve los mercados de la renta fija versus la renta variable, son infinitamente superiores los de la renta fija, ya tanto en el extranjero y también en Chile. Por otro lado, en general, las personas o las entidades, los que tienen inversiones y ahorros de largo plazo, es muy difícil tenerlo en activos de alta volatilidad, que sería la renta variable, sino que obviamente se necesita tener algo muchísimo más estable, donde, entre comillas, no se comprometa el capital, que es lo que uno ha construido. Entonces, dado esas dos cosas, en realidad, bueno, mi formación viene de la renta fija, pero en definitiva, la realidad es que la renta fija es una solución imposible de esquivar, y así lo dicen los números de cómo se maneja en definitiva las inversiones a nivel mundial bueno, y en cada país en particular es lo mismo. Ahora, sobre eso, o sea, a mí me gusta muchísimo el tema de la renta fija. De hecho,
ahí tenemos fondos de renta fija, pero me gustaría contrastar un poco también y, y probablemente generar un poco de debate. Siempre me gusta intercambio de ideas. Y hay dos autores que al final son eminencias al respecto. Uno de ellos es John Bogle, que es el fundador de los fondos Vanguard, que tiene varios estudios con muchos números y estadísticas que refuta básicamente lo que acabas de decir respecto a la renta fija. Y en ese sentido también Warren Buffett, Charlie Munger, van hacia el lado de que la renta variable, primero que supera con creces en el largo plazo a la renta fija, pero este, eso está demostrado si evalúas cómo se comporta la renta fija o fondos de renta fija respecto a fondos de renta variable en el tiempo, en el largo plazo. Y bueno, ir por ese lado. ¿Tú cómo tomas, por ejemplo, eso que dicen básicamente dos grandes eminencias y que tienen acumulado la mayor cantidad también de capital de inversión a nivel global? Sí, a ver, yo soy admirador de ambos, leo libros de los dos, sé perfectamente sus teorías, pero creo que para contestar un poco la pregunta, porque creo que está un poco sesgado, digamos. Los mercados más grandes no son los accionarios, son los de renta fija, eso es un dato de volumen. Ahora, dicho eso, efectivamente la renta variable en el largo plazo tiene una rentabilidad superior a la renta fija, ¿ya? Y eso es evidente porque el riesgo es más grande. Eh, por otro lado, eso es principalmente una de las características de Bogle y su teoría de inversión. Por otro lado, lo de Warren Buffett, que obviamente es espectacular, tiene que ver con participar también en el largo plazo de ser socio en la empresa, ser accionista y quedarse en las inversiones por siempre. Entonces, efectivamente, si es que hay un inversionista que es realmente de largo plazo, cuando hablamos de largo plazo estamos hablando 20, 30 años plus, ¿ya? Yo diría 30. Eh, efectivamente, la renta variable debiese tener una composición muchísimo más grande en los portafolios, ¿ya? El problema que yo he visto y creo que en la normalidad de los inversionistas individuales es que a largo plazo prácticamente no existen. Entonces, y ahí es cuando yo comentaba de que la estabilidad y la volatilidad que da, la poca estabilidad y la volatilidad que da la renta variable en plazos cortos es muy nociva, es muy mala. Y en ese sentido, si es que realmente uno no es un inversionista a largo plazo, no es un activo que debe tener una mayor ponderación en los portafolios. Y por último, respecto a Vanguard, particularmente a los distintos, está nacido por esta teoría de Vogel, pero en realidad los fondos Vanguard más grandes son los de renta fija, al final de cuentas. Y eso es porque el mercado de renta fija es mucho más grande. Entonces, me quedo con tu debate, digamos, y te doy el punto. La renta variable es un mejor activo desde el punto de vista de expectativa de rentabilidad si es que uno es un inversionista a largo plazo y lo recomendaría ponderarlo con mayor ponderación. Pero si es que uno no tiene realmente la visión de largo plazo que tiene Warren Buffett o que está en las teorías de Bogle, que me leyó el libro, digamos, eh, hay que bajar esa ponderación a un nivel bastante más bajo, ¿ya? Y ahí la renta fija pasa a ser evidentemente la alternativa a eso, porque no, sino que, digamos, commodity, cripto, inmobiliario son otro tipo de inversiones que tienen otro tipo de riesgo, digamos, y volatilidad también. Así que te doy el punto, creo que es muy buena la aclaración. Depende un poco de las expectativas de tiempo, principalmente. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que son diferentes tipos de clientes. O sea, al final la renta fija efectivamente es bastante interesante. Y dentro de la renta fija también hay de todo, ¿no? Hay los populares bono basura, el high yield, y hay, o sea, ahí también hay que hacer una buena ponderación de qué es lo que se va a poner dentro de una cartera de renta fija, ¿no? Claro, también, pues hay renta fija muy segura, entre comillas, hay bonos high yield que se comportan bien parecido a las acciones, al final de cuentas. Los bonos de países emergentes, corporativos emergentes, son como acciones, al final de cuentas. Entonces, claro, hay subsecciones también. Pues, y asimismo con las acciones, hay acciones que son bastante más predecibles en su retorno, dado los dividendos que pagan o sus flujos de ingresos, a otras que son mucho más especulativas. Eh, efectivamente, dentro de cada bucket también hay diferencias sustanciales, ¿sí? Sin lugar a dudas. Ahora, entonces, tú lo que dirías es que en general tú le recomendarías a la gente invertir en renta fija.
por lo que entiendo. Sí, por supuesto, sí. Yo creo que considerando una persona de mediano plazo, ¿no? Porque me cuesta encontrar clientes de largo plazo de verdad. Creo que al menos un 60-70% debe estar en renta fija y el otro, dependiendo de los perfiles, dependiendo un poco los flujos y las características personales de cada inversionista, llegar hasta un 40% en renta variable. En la lectura precisamente de Bogle y otros, más bien se habla de portafolio para el otro, en otra dirección, 60 renta variable, 40 renta fija o 70-30, al revés. Y estoy de acuerdo con eso si es que las visiones son de largo plazo, más 30 años plus, digamos. Pero, de nuevo, es complicado, es difícil ver personas que tengan particularmente individuos, ¿ya? Cuando ya obviamente son institucionales es muy distinto. O grandes family office, grandes inversionistas, ahí es más probable encontrar ese tipo de perfiles de largo plazo, pero las personas más naturales, digamos, en general no sucede. Esa es la experiencia que al menos yo he visto durante mis 25 años de trayectoria en los mercados. Ahora, de hecho, ahí lo único que yo matizaría es de que efectivamente la parte de renta fija es importante. O sea, ha sido también el centro de nosotros con clientes como personas naturales, pero este, sí considero que a corto y mediano plazo, teniendo un portafolio, una estrategia interesante en renta variable, le da una volatilidad y una ganancia al cliente que puede ser a corto o mediano plazo. Entonces eso ya depende del tipo de portafolio que se maneje. Entonces no absolutizaría una que solo es a largo plazo. Claro, sí, sí, el problema a corto plazo lo vimos ahora, en los últimos 2-3 días, que si alguien tuviese la mala suerte de comenzar un portafolio 50-50, pensando en el mediano plazo, 10 años, 20 años, y justo invierte ese día miércoles del día de la liberación de las tarifas, eh, esencialmente parte 15% abajo en 3 días, que puede demorarse años en recuperar. Y ni hablar, no sé, si entró justo en la crisis subprime, que llegó a caer 40%. Entonces, ese es el problema, que la volatilidad del corto plazo a veces te hace muy sujeto a esas entradas particularmente, y cómo te afecta tu rentabilidad en el mediano plazo. Te la puede afectar en forma significativa. Entonces, esos son los temas que hay que sopesarlo y saber nomás, porque también puede ser en la otra dirección, evidentemente. Entonces, si un inversionista lo tiene claro y está dispuesto a asumir esos riesgos, está perfecto. Y obviamente el premio por riesgo que pagan la renta variable contra la renta fija es superior. Y por algo lo es, porque hay un riesgo y ese riesgo se paga. Si uno lo maneja bien, uno es capaz de ganárselo. Y la idea es traspasar eso, cómo hacerlo, entenderlo e intentar hacerlo de la mejor manera. Ahora, lo único que yo ahí señalaría es de que también existe, por ejemplo, en el caso de hedge funds en Estados Unidos, aquellos que no solo van en largo. ¿Qué significa eso? De que no solo invierten a la subida, sino también en corto. Y te puedes beneficiar incluso de caídas. O sea, porque ahí estamos suponiendo, dentro de la tesis de que caes 15%, es que inviertes solo de manera pasiva, por ejemplo, siguiendo un índice. O sea, esa sería la otra tesis. Entonces, eh, algo que me parece muy interesante de tu filosofía y que también la comparto es la experiencia real en inversiones antes que lo comercial. ¿Y qué errores observas en la industria cuando se transponen estos papeles, ¿no? Bueno, esto va a ser bien sesgado porque yo siempre he venido del mundo de las inversiones, y fundé una compañía en un lugar en un ambiente comercial. ¿Ya? Un asesor de inversión en general es más bien un agente comercial más que un inversionista. Y yo lo hice como un poco, cambié los roles. Y bueno, yo creo que eso es especialmente una de las oportunidades que nosotros hemos intentado explotar, y es porque la falencia de lo comercial es que, obviamente, si uno no tiene conocimiento de base, digamos, de las inversiones en sí, que es lo más importante, vas a cometer innumerables errores, ya por la experiencia, precisamente. Entonces, eso va a ser un perjuicio para los clientes. Por otro lado, la parte comercial tiene mucho que ver con metas, con ventas, como a todo evento.
y eso también puede perjudicar si se hace no éticamente a los clientes. Entonces, creo que lo comercial es fundamental y hay que hacerlo. Nosotros también lo hacemos, evidentemente, pero creo que si uno se desvía del core, de lo más importante, que son las inversiones, es muy difícil que a uno le vaya bien. Y esto se puede ejemplificar en cualquier trabajo, en cualquier otra actividad. No es distinto, ¿ya? Para ser especialista, no sé, si uno lleva el auto al taller mecánico, uno quiere que el que esté en el taller mecánico sea realmente un especialista en autos, por más que el taller tenga una tremenda sala de espera, con una televisión preciosa, un café espectacular, que lo vayan a buscar a la casa. Todo eso agrega valor de todas maneras, pero lo fundamental es uno lleva el auto para que se lo reparen. Y eso es lo que uno quiere, que se lo reparen bien. Acá en inversiones uno lo quiere es que le inviertan bien. Y para eso necesitas a alguien que sepa de inversiones. Y obviamente saber de inversiones no se aprende de la nada. Hay que leer, hay que estudiar y hay que tener experiencia vital de trabajo. No hay otro camino corto. Por lo menos hasta ahora, con la inteligencia artificial, capaz que hay uno nuevo, pero por ahora no existe otro camino. Totalmente de acuerdo. Y una cosa que se ve muchas veces en este mundo también es de que el- hay gente poco preparada, ¿no? Entonces le pueden ofrecer, como mencionabas antes en la conversación, que el tema del riesgo, ¿no? ¿Qué pasa si una persona de 70 años va y te quiere invertir y le das algo con un riesgo muy elevado para alguien que lo que quiere es cuidar su patrimonio, ¿no? Entonces, y a veces, si tu enfoque es solo comercial, podrías venderle algo que te genere más ganancia a ti, pero que termine perjudicando a este señor de 70 o 75 años, ¿no? Solo para poner un ejemplo. Sí, claro, bueno, el conflicto de interés existe, evidentemente. Eso, sin lugar a dudas, es gravísimo. Y por otro lado, muchas veces si uno no tiene buen conocimiento, vuelvo al ejemplo del taller de automóviles, que si alguien que no sabe te repara el motor, es probable que el motor tenga problemas. Entonces, también hay veces que ni siquiera es mala voluntad, sino que es falta de experiencia. Y eso puede pasar cuando no hay especialistas. De hecho, pasa, va a pasar y el mercado lo va a poner a prueba en algún minuto, sin lugar a dudas. ¿Qué tanto tú crees que los medios digitales tienen que ver con el futuro de nuestra industria? La parte digital, digamos, ha cambiado en forma importante el negocio porque en definitiva ahora es mucho menos costoso y es mucho más sencillo para distintos actores participar y competir con grandes players. Ya antes eso era mucho más difícil y hoy día eso abre una ventana para empresas o personas, entidades más pequeñas para en algunos lugares competir de igual a igual con un gran banco de inversión. ¿Ya? Eso es innegable, ¿ya? Y eso se ve a nivel mundial. Por otro lado, el avance en la tecnología permite también poder hacer mucho más cosas sin tener que tener una infraestructura gigantesca. Eso obviamente también es un beneficio para los clientes y un beneficio también para que aparezcan nuevos actores. Así que está cambiando la industria de todas maneras porque da la posibilidad de que nuevos actores aparezcan con fuerza y compitan en lugares que antes no se han podido competir. Pero como todo esto es súper dinámico y vamos a ver cómo va avanzando, no está claro, estas cosas pueden cambiar, a veces lo mismo, proliferación de estos nuevos actores hace que la regulación se ponga más estricta y eso también ponga problemas y beneficia a los grandes. Entonces esto es más o menos algo pendular que va para un lado para otro, en la medida que pasan cosas se va para el otro lado y se va avanzando en un camino que bueno, hay que ir navegándolo, tanto las empresas grandes como las más pequeñas, y ir viendo dónde están las ventajas que uno puede tener para competir. ¿Y cuál ha sido el mayor desafío, ya que estamos hablando de estos temas, que ha tenido que enfrentar tu empresa en estos años? Los mayores desafíos en general, últimamente creo que tiene realmente más que ver con cumplir con todas las regulaciones que son cada vez mayores. Eso obviamente va poniendo más trabas, algo más de fricción al negocio, pero nada comparado a los inicios. Los inicios son muy complejos, partir de cero, como fue en nuestro caso, eh, independiente de la experiencia, digamos, pero como empresa partir de cero es un trabajo titánico de hacerse conocido, de armar la infraestructura para poder atender los clientes, armar equipos. Bueno,
Es algo que demoró años en todo caso y mirando hacia atrás veo lo pesado que fue. Por suerte ese minuto era parte de la adrenalina del día a día, pero sin los desafíos iniciales son los más importantes. Te diría los primeros 3 5 años, obviamente. Nosotros llevamos ya casi 12. Fueron los años más complejos que obviamente ahí hay que poner mucho corazón, mucha pasión, porque desde el punto de vista del dinero no se paga mucho al principio. Es verdad. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención y por eso te lo quería preguntar, y es el tema que mencionas de costumbres elitistas en el mercado chileno. ¿A qué te refieres cuando usas esa palabra de costumbres elitistas? Sí, yo creo que eso ha ido cambiando ya. Eso es algo que pasaba antes en la industria chilena particularmente, que en general toda la gente que trabajaba en la industria financiera venía de colegios, universidades, barrios, digamos, que eran de como la clase social más alta, que tenía la mejor educación, las mejores perspectivas. Eso, justamente a raíz de lo que estábamos conversando recién, de que hoy día es mucho más fácil participar de todo esto, yo creo que ha ido cambiando de forma súper, súper significativa. Yo creo que ya hoy día no es tan así. Capaz que en los lugares de altos patrimonios puede ser que se valore todavía ese aspecto elitista, pero ya en lo que es lo grande, lo más masivo, yo creo que ya eso no es una ventaja, ni un requisito, ni una traba para participar. Y me alegro porque en definitiva la idea es que acá los mejores sean los que les vaya bien, independiente de un poco de dónde viene o qué sé yo, o alguna otra condición que no es propia de las capacidades personales, que son los estudios, la experiencia, el trabajo, la pasión, que son las cosas que en realidad, lo ético, son las cosas que debiesen importar eh, a la hora en el fondo que te vaya bien. Bueno, yo creo que efectivamente no es solo una cuestión de Chile, sino es a nivel internacional. Es el tema de asociar la industria con el tema elitista y demás. O sea, yo creo que es parte de la industria que ha ido cambiando en el tiempo, pero que efectivamente sí se ha visto presente. Así que es algo más internacional incluso. Entonces me pareció interesante. O sea, latinoamericano, sin lugar a dudas. Ahí ya, europeo y americano, Estados Unidos capaz que menos, pero latinoamericano sí. Bueno, eso tiene que ver, no es con la industria financiera solamente, es una condición latinoamericana general. Es cosa de ir a cualquier ciudad latinoamericana y uno se da cuenta de la segregación de barrios y otras cosas, de colegios, universidades, qué sé yo. Algo que mencionaste en tu última respuesta fue el tema de la ética. Y a veces es algo muy cuestionado dentro de la industria. ¿Cómo tú juntas o unes la ética a la empresa, a tu propia profesión? Yo acá particularmente soy una persona que siempre estoy abierto. La empresa está mi foto, mi cara, mi nombre, mi apellido, mi teléfono, mi mail, la dirección del trabajo. O sea, acá no hay nada que esconder, digamos. ¿Y por qué no hay nada que esconder? Porque nosotros trabajamos con la ética al nivel más alto. Simplemente buscamos lo mejor para nuestros clientes, que renten y que estén lo mejor invertido posible. Por eso, obviamente, nosotros cobramos cierta remuneración, que también es transparente a los clientes. Y la idea de eso es caminar por cualquier lugar en este caso de Chile o del mundo, y con la cabeza en alto, nunca escondido. Yo creo que eso marca que uno tiene ética y hace las cosas profesionalmente, uno hace los estudios, hace las recomendaciones en base a toda la información que uno recaba, a todo el trabajo que uno tiene. Y en ese sentido uno duerme y vive tranquilo de que uno hace un trabajo profesional y buscan la mejor alternativa para los clientes con el fin de que renten y tengan buenas inversiones, protejan y cuiden su capital. Y bueno, yo creo que eso se trasunta en que uno es abierto y no se anda tapando con distintos lugares, que es lo que pasa en general con los que tienen menos ética. Y bueno, y ni hablar de los que de frente no la tienen y que desaparecen o no existen. Creo que es un atributo que hay que mirar, y obviamente de la ética es algo personal, digamos, no
No es algo que, pero bueno, yo quiero recalcar de que acá nuestra THX Capital es una empresa que es abierta, cada cosa que hacemos acá la hacemos dando la cara, con la transparencia total y la honestidad y la tranquilidad de que hemos actuado profesionalmente y con la ética al nivel más alto. Y bueno, si eso no es suficiente, bueno, lo podemos aceptar, pero nunca vamos a estar eh, escondidos ni vamos a huir de nuestras responsabilidades. Eso está, yo creo que es parte de la integridad y que me gusta muchísimo lo que mencionas de THX Capital porque efectivamente es algo que es sumamente relevante, ¿no? O sea, dar la cara, estar presente, el poder ser cercano a las personas que confían, ¿no? Porque al final una inversión fuera del activo en el que se está invirtiendo, al final es dentro de mi concepción, es una relación personal, ¿no? O sea, al final, si lo analizamos bien, también es la confianza que tienen en Daniel, ¿no? Y es así. Al final en las inversiones hay un aspecto de confianza siempre, a todo nivel. Es insacable. Y esa confianza hay que ganársela y no se puede perder, porque cuando tú pierdes la confianza una vez no se recupera, o es muy difícil de recuperar. Entonces esto no es algo que uno pueda en ningún caso, si es que uno quiere y tiene una visión de largo plazo, que siempre es la que he tenido yo acá, comprometerlo por alguna cosa o algún aspecto de corto plazo. Acá lo importante es nunca comprometerlo. La confianza se pierde una vez y se pierde prácticamente para siempre. Entonces no es algo que se pueda jugar. Y algo que me interesa ahora escuchar es ir a otros tipos de activo. Hemos hablado de renta fija, hemos tocado un poco del tema de renta variable y algunas alternativas que pude ver que te interesaban era el tema de private equity, activos inmobiliarios internacionales. Entonces, háblame un poco de ese interés. ¿Consideras que es parte de una sana diversificación dentro de un portafolio de renta fija? ¿O lo ves más como una necesidad debido a la coyuntura que estamos viviendo? Si me puedes hablar un poco de eso. Sí, yo en los últimos años hemos incursionado bastante, mucho, en verdad, en lo que es deuda alternativa, ¿ya? O sea, otros instrumentos de deuda que no son, digamos, depósito a plazo, bonos o instrumentos que se transan en los mercados formales, ¿ya? Como long notes, cosas así. Claro, mercados ya más privados de deuda. Obviamente es una incorporación nueva que tiene mucho que ver con lo que hacemos. Si nosotros analizamos deuda, la diferencia acá es en la estructuración de la deuda, digamos. ¿Ya? Un bono es una manera, una nota es otra, un depósito a plazo acá en Chile es otra. Y bueno, y hay otros instrumentos que también son deudas, por eso se llaman deuda alternativa, deuda privada, facturas, créditos directamente. Y hemos incursionado mucho ahí en este ambiente, ¿ya? Ese ambiente creció muchísimo a nivel internacional en los últimos 10 años y también creció muchísimo particularmente en Chile, ¿ya? Nosotros hemos tenido algo de suerte porque hemos estado como en este boom o este crecimiento de esta alternativa de inversión, que obviamente tiene tremendas ventajas porque, por ejemplo, tiene menos volatilidad porque no hay mark to market como en los mercados formales. Son deudas que en general son de mucho más corto plazo que otras y tienen mayor tasa. Entonces hay varios aspectos que son súper interesantes y por lo tanto nosotros lo hemos ido incorporando en forma significativa en los portafolios de nuestros clientes. Ahora, es un activo complicado que se necesita harto expertise, se necesita harto tiempo para dedicarle, para entenderlo. Nosotros como asesor de inversiones para eso estamos y nosotros hacemos ese research, digamos, y esas elecciones para recomendarlo a nuestros clientes. Funciona muy bien. Yo creo que sin lugar a dudas es una clase activo o una subclase activo en la deuda que va a seguir creciendo muchísimo. Y, y eso va a significar que esté al alcance de más personas y hay mejores instrumentos, mejores maneras de invertir. Pero ya hoy día hay maneras muy buenas de invertir. Esto antes era un activo, una subclase activo que está principalmente a disposición de grandes inversionistas o institucionales y hoy día no. Hoy día lo pueden invertir tanto a nivel internacional como a nivel local. En Chile, inversionistas más retail. Entonces, y de nuevo, menos volatilidad,
más retorno y también diversificación de los activos. En este caso, por ejemplo, de la deuda. ¿Y ustedes lo estructuran, esos productos, o distribuyen de terceros? No, nosotros distribuimos, nosotros hacemos la selección de los fondos y los conocemos, los managers, los activos, la filosofía, políticas de inversión, todo. La liquidez, vemos todas esas alternativas, lo conocemos a fondo y nosotros recomendamos fondos de terceros. ¿No? Nosotros no, de hecho, nosotros no somos administradores, por tanto no tenemos fondos. Acá en Chile no se puede, nosotros somos asesores de inversiones, no podemos ni recibir dinero ni administrar directamente vía fondos dinero porque no tenemos esa característica legal. ¿ya? Nosotros solamente podemos recomendar. Y bueno, y podemos también ayudar a hacer los movimientos, digamos, pero siempre desde el punto de vista del asesor de inversiones. Como última pregunta, ¿qué es lo más valioso, lo más interesante que has aprendido en todos estos años como emprendedor y como asesor de inversiones y que te gustaría dejarle a las personas que nos escuchan? He aprendido tantas cosas. Desde el punto de vista emprendedor, dejaría el mensaje que es muy difícil, pero y que más allá de la buena idea, lo más importante es la pasión y el trabajo que uno pone. ¿ya? Creo que buenas ideas hay muchas, pero la ejecución al final de cuentas es lo que marca realmente la gran diferencia. Y del punto de vista de la parte de inversiones, que es un mundo tan complejo que en definitiva es bueno tener asesores de inversiones que puedan ayudar, ¿para qué? A cuidar tus inversiones, a cuidar el patrimonio. Creo que muchas personas en definitiva terminan por buscar un poco más de rentabilidad y buscar ciertas historias de moda, terminan a veces poniéndose a pérdidas que pueden llegar a ser totales en algunos casos y creo que en realidad más que rentar mucho, lo principal es cuidar el patrimonio y suena poco glamoroso muchas veces, pero me parece que al final es mucho más importante eso que de repente buscar esa rentabilidad de 50, 100%, sino de repente poder conservar tu patrimonio y hacerlo crecer en forma más terrenal, que paga mucho más en el largo plazo. La seguridad que tengas sobre ti mismo y sobre y sobre tu dinero y lo que has conseguido, yo creo que así como dices, es muy, muy importante, ¿no? Entonces, y hay que cuidar mucho en quién se confía y qué estás tomando. Entonces, Daniel, te agradezco por esta entrevista. De verdad ha sido muy ilustrativo. Espero tenerte más adelante con nosotros. Para los que nos escuchan, hemos entrevistado a Daniel de THX Capital. De verdad es una empresa con unos valores muy buenos y eso es lo que ha hecho que lo tengamos aquí hoy día con nosotros. Y ellos son especialistas, como ya dijo, en renta fija. Un saludo a todos. Gracias por acompañarnos en este episodio de GrowHub Talks. No olvides suscribirte para más conversaciones que inspiran y estrategias que transforman. Te esperamos en el próximo episodio.